¿Alguna vez has sentido que un libro te observa desde un estante? Y no me refiero a una portada que simplemente te llama la atención. Hablo de algo más, una sensación tangible, una presencia que te eriza la piel de la nuca. La extraña convicción de que, entre miles de títulos, hay uno que te está esperando a ti, que, de alguna forma, ya te conoce. Esta noche, les compartiré los 3 relatos. El mío, el de un estudiante atormentado por una sombra, y el de una investigadora que intentó desafiar lo imposible. 3 historias unidas por un mismo objeto maldito, 3 advertencias que emanan de las librerías olvidadas de Guadalajara. Relato 1. La página final. Todo comenzó con el olor. Ese aroma que solo encuentras en las librerías de viejo del centro de Guadalajara. Una mezcla de papel antiguo, polvo de décadas, pegamento reseco y ese toque de humedad y olvido. Para mí, que estudiaba literatura, ese era el perfume del paraíso. Mi nombre es Leo, o al menos, lo era hasta hace 3 semanas. Mi vida era monótona, clases por la mañana, trabajo en una cafetería por la tarde, en mis ratos libres, la casa de tesoros literarios. Me encantaba perderme en esos laberintos de madera oscura, con pasillos tan estrechos que apenas cabía una persona. Disfrutaba el silencio, roto solo por el crujido del suelo y el murmullo lejano del tráfico en la avenida Juárez. Fue en una de esas librerías, una sin nombre claro en la fachada, solo un letrero gastado que decía libros y antigüedades, donde mi vida se convirtió en una pesadilla. Era un martes por la tarde, a punto de llover. El cielo plomizo teñía la tienda de una luz gris y melancólica. El dueño, un anciano de gafas gruesas, apenas levantó la vista cuando entré. Me fui directo a la sección de ocultismo, no porque creyera en ello, sino por fascinación. El ambiente se sentía denso, cargado, algo que en ese momento achaqué a la pura sugestión. Y entonces, lo sentí. La sensación de ser observado. Giré la cabeza. No había nadie. Estaba solo en el pasillo trasero. La sensación no venía de una persona. Venía de un estante. En lo más alto, casi tocando el techo, había un libro que parecía absorber la poca luz que llegaba hasta ahí. Era un volumen mediano, encuadernado en cuero negro y liso, sin una sola letra en la portada o el lomo. Un rectángulo de oscuridad pura. Sentí un impulso irracional de tomarlo. Tuve que usar una escalerilla de madera que rechinó bajo mi peso. Al tocarlo, una corriente de frío estático me recorrió el brazo. No era el frío del ambiente, era un frío seco, antinatural. Lo bajé con cuidado. El cuero era suave, casi orgánico. No tenía título, ni autor. Las páginas, al abrirlas, eran de un pergamino grueso y amarillento, y estaban completamente en blanco. O eso creí. Me sentí decepcionado. Seguro era un diario antiguo que nunca se usó. Estuve a punto de devolverlo, pero algo me detuvo. En la primera página había una leve hendidura, como si algo se hubiera borrado. Pasé la yema del dedo sobre ella y, por un instante, juraría que vi una palabra formarse con una tinta casi invisible: Leo. Parpadeé. Tenía que ser una jugarreta de la luz. Pero la palabra seguía ahí. Una coincidencia, pensé. Un nombre común. La curiosidad me venció. Me acerqué al mostrador. El anciano finalmente me miró. Sus ojos, a través de los lentes, parecían 2 pozos de agua estancada. ¿Cuánto por este?, pregunté. Lo miró sin tocarlo. Una expresión extraña, entre lástima y fastidio, cruzó su rostro. Ese no está a la venta, dijo con voz rasposa. Es mejor que lo dejes donde estaba, muchacho. Pero está en blanco, insistí. Me serviría como diario. No todos los diarios son para escribir, murmuró, y volvió a su periódico. La conversación había terminado. Su reacción solo avivó mi interés. Y en un acto de estupidez, mientras el anciano tosía, deslicé el libro en mi mochila. El corazón me latía con fuerza, no tanto por el robo, sino por la emoción prohibida,
como si acabara de tomar algo que no me pertenecía de una forma mucho más profunda. Salí de la tienda justo cuando empezaba a llover. Olvidé el incidente el resto del día, pero a la medianoche lo vi sobre mi escritorio. La curiosidad volvió. Lo abrí. La primera página ya no estaba en blanco. Ahora, con una caligrafía elegante y angulosa, había un párrafo. Leo se despierta a las 7:15 de la mañana con el sonido de un trueno. El café que prepara se derrama sobre su camisa blanca favorita. De camino a la universidad, el autobús se retrasa 20 minutos por un accidente en la avenida Vallarta. Pierde su primera clase. El día se siente torcido, como una melodía desafinada. Me reí. ¿Una broma extraña? ¿El dueño lo escribió cuando me distraje? ¿Pero cómo? La caligrafía era perfecta, la tinta parecía seca desde hacía años. Dejé el libro abierto y me fui a dormir, vagamente inquieto. A la mañana siguiente, me desperté de un brinco. Un trueno. Miré el reloj. 7:15 de la mañana. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Fui a la cocina y, mientras servía el café, mi gato saltó sobre el mostrador, asustado por otro trueno. La taza se volcó, manchando mi camisa blanca. El pánico empezó a burbujear en mi pecho. Me cambié y salí corriendo. Esperé el autobús. 5 minutos. 10. 20. El tráfico estaba detenido. Alguien dijo que había un choque más adelante, en Vallarta. Cuando llegué a la universidad, la clase ya había terminado. Corrí a casa. El libro estaba sobre mi escritorio. La primera página estaba llena. Pasé a la siguiente. Estaba en blanco, pero mientras la miraba, temblando, las palabras comenzaron a aparecer. La tinta parecía brotar del papel, como sangre de una herida. El pánico se asienta en el corazón de Leo. Corre a casa. El libro lo espera. Sabe que no es coincidencia. El miedo es una llave, y acaba de abrir una puerta que nunca debió encontrar. Esta noche no dormirá. Su mente comenzará a fracturarse. Y así fue. No pegué ojo. Cada sombra, cada sonido, parecía venir del libro. Lo guardé en un cajón, pero sentía su presencia pulsando en la oscuridad. A la mañana siguiente, lo saqué. Había más texto. Describía mi insomnio con una precisión aterradora. Durante una semana, el libro fue mi torturador. Cada día, narraba los eventos antes de que ocurrieran. Intenté desafiarlo. Si decía que tomaría el camino de la derecha, yo iba por la izquierda, solo para encontrarlo bloqueado y ser forzado a regresar al camino original. Mi libre albedrío era una ilusión. Volví a la librería, pero estaba cerrada. Un letrero de "Se traspasa" colgaba en la puerta. La noche del 8º día, el verdadero horror se reveló. Me senté frente al libro, resignado. Las letras comenzaron a brotar, no en la página siguiente, sino casi al final. Bajo un título que apareció primero, en letras mayúsculas, la página final. El viernes, al caer la noche, Leo caminará por el pasaje de los lamentos. La desesperación lo hará imprudente. No verá el coche que se salta el semáforo en la esquina de la calle Independencia. El impacto será brutal. Su cuerpo quedará tendido sobre el asfalto mojado. El libro caerá de su mochila, y las páginas se abrirán con el viento, buscando a su próximo lector. Su historia habrá terminado. La sangre se me heló. La descripción era tan vívida, tan específica. El pasaje de los lamentos, un callejón que evitaba incluso de día. Hoy es miércoles. Me quedan 2 días de vida. He intentado quemar el libro, pero las llamas no tocan sus páginas. He intentado cortarlo, pero las tijeras se quiebran. Es indestructible, y yo soy su prisionero. Pero anoche, mientras lo sostenía, las páginas en blanco entre mi historia y el final comenzaron a llenarse. No con mi futuro, sino con el pasado. Con una caligrafía distinta, frenética. Eran 2 historias. Las historias de otras personas que el libro había reclamado antes que a mí. El libro no solo era mi verdugo, era un mausoleo.
Y la primera historia que me mostró, escrita como un diario, pertenecía a un joven llamado Arturo. Su pesadilla comenzó en una de las librerías más emblemáticas de la ciudad. Relato 2. La sombra del escritor. Entrada del diario, 4 de octubre de 1988. Mi nombre es Arturo Méndez. Para pagar mis estudios de arquitectura, trabajo de noche en la librería Carlos Fuentes, en el Centro Cultural Universitario. Un edificio que, cuando se vacía, adquiere un aire fantasmal. Mi labor es sencilla: clasificar libros, hacer inventario. Me encanta el silencio, la soledad. O solía encantarme. Anoche, en la bodega, encontré algo. En una caja polvorienta había un fajo de hojas mecanografiadas. La portada, escrita a mano, decía: borrador, CF. ¿Carlos Fuentes? Mi corazón dio un vuelco. Me senté ahí mismo y comencé a leer. Eran reflexiones sobre la muerte y la creación. La primera línea me heló: la muerte no escribe, dicta. Y el escritor es solo el amanuense de su propia ausencia. Mientras leía, la única bombilla de la bodega parpadeó y se apagó. Oscuridad total. No le di importancia. Pero cuando la luz de emergencia se encendió, vi algo. En la pared frente a mí, estaba mi sombra. Pero no estaba quieta. Se movía. Y era diferente. Sus dedos eran más largos, afilados. Su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible. Me levanté de un salto, soltando el manuscrito. Mi sombra me imitó, pero de forma burlona, exagerada. Cuando levanté la mano, ella también, pero sus dedos se retorcieron como serpientes. El terror me paralizó. Corrí escaleras arriba y cerré la bodega con llave. Entrada del diario, 5 de octubre de 1988. No fue mi imaginación. Hoy, la sombra ha vuelto. La veo por el rabillo del ojo mientras camino por los pasillos. Una silueta oscura que se desliza entre los estantes. Es mi sombra, pero distorsionada, maligna. Cuando estoy quieto, ella se mueve. Y ha comenzado a susurrar. No es un sonido real, es una vibración en mi mente. Susurra frases del manuscrito. Frases que ni siquiera llegué a leer. El papel es piel, y la tinta es memoria de dolor. Escuché eso mientras ordenaba la sección de poesía. Salí corriendo de la librería. Entrada del diario, 7 de octubre de 1988. No he vuelto a la librería. Dije que estaba enfermo. Pero la sombra no se quedó allí. Ha venido conmigo. Está en mi apartamento. Se proyecta en las paredes, en el techo sobre mi cama. Cuando apago la luz, puedo sentirla, una mancha de negrura más profunda que la noche. Intenté decirle a mi novia, Ana. Me dijo que estaba estresado. ¿Cómo le explicas a alguien que le tienes miedo a tu propia sombra? Me tomaría por loco. Entrada del diario, 8 de octubre de 1988. Fracasé. Volví a la librería para quemar el manuscrito, pero ya no estaba. Busqué por toda la bodega, desesperado, mientras mi sombra danzaba en las paredes, burlándose. Su forma es cada vez más monstruosa. Ya no se parece a mí. Es más alta, encorvada, con algo que parecen cuernos. Mientras buscaba, sentí un toque helado en mi nuca. Era ella. Su mano de sombra pasó a través de mi cuello. No fue físico. Fue una invasión. Un frío que me llenó por dentro. Grité, pero no salió ningún sonido. Caí al suelo, temblando. Mi sombra se cernía sobre mí. Y entonces, con un dedo de oscuridad, comenzó a escribir en la pared. El lector es el recipiente. La historia es el veneno. Y la sombra es el eco final. Última entrada. Sin fecha. No sé qué día es. No he salido de mi apartamento. He cubierto los espejos, he cerrado las cortinas. Pero no sirve de nada. Ella está siempre conmigo. Y se está fusionando conmigo. A veces, mis dedos se ven largos y afilados, como los suyos. El manuscrito apareció esta mañana, sobre mi almohada. Me está obligando a leerlo.
Ana ha venido a buscarme. Golpea la puerta, grita mi nombre. No puedo abrir. No quiero que me vea así. No quiero que ella la vea. Porque ahora, cuando me miro en el reflejo oscuro del televisor, a veces no soy yo quien devuelve la mirada. El libro está dictando de nuevo. Y yo soy el amanuense. Ana, perdóname. La última frase del manuscrito está apareciendo en la pared, escrita con mi propia sombra. La muerte no escribe, dicta. Y esta noche ha dictado tu final. La historia de Arturo terminaba ahí, con un borrón de tinta que parecía una mancha de desesperación. El libro podía tomar muchas formas, un diario en blanco, un manuscrito perdido, pero el final era siempre el mismo. La tinta fresca de mi propio destino me obligó a seguir leyendo. Había un último testimonio, escrito con una caligrafía firme, casi desafiante. La historia de alguien que no encontró el libro por accidente. Lo buscó. Y pagó el precio. Relato 3. La tinta inextinguible. El siguiente relato no era un diario, sino un informe, fechado en 2005. La autora, Elena Rojas, investigadora de fenómenos paranormales. Su narración era precisa, metódica, y eso la hacía aún más aterradora. Informe del caso 073, el Códice Silente. Introducción. Mi búsqueda del artefacto ha durado 7 años. Las leyendas coinciden. 1. Es un libro sin título. 2. Su contenido se manifiesta para cada lector, prediciendo su muerte. 3. Es indestructible. Los rumores me llevaron a una librería esotérica en Guadalajara. A diferencia de otros, yo no llegué por casualidad. Sabía qué buscar. Lo encontré oculto en un estante. Era como lo describían, encuadernado en cuero negro, extrañamente frío. Lo compré por una suma ridícula. El vendedor, un hombre pálido, me dedicó una sonrisa vacía. Que disfrute su lectura, dijo. Es el último libro que necesitará leer. Análisis. En mi laboratorio, abrí el libro. Páginas en blanco. Al colocar mi mano sobre la primera, el texto se materializó. No eran predicciones, eran datos. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, detalles íntimos y olvidados de mi pasado. El libro leía mi vida. Y en la última página, se escribió mi muerte. Asfixia por inhalación de humo. En mi propio laboratorio. Fecha. 3 días a partir de ese momento. Mi objetivo era probar la tercera premisa, su indestructibilidad. Prueba 1. Fuego. Usé un soplete de acetileno a más de 3000 grados Celsius. El cuero no se chamuscó. No cambió de temperatura. Intacto. Prueba 2. Presión. Lo sumergí en un tanque de agua a una presión que desintegraría la madera. Después de 24 horas, lo saqué. Estaba completamente seco. Prueba 3. Daño físico. Una sierra para metales se partió. Un taladro quemó su motor sin hacer una mella. Finalmente, usé una prensa hidráulica industrial. La presión aumentó. 10 toneladas. 20. 50. Se escuchó un crujido ensordecedor, pero fue el pistón de la prensa el que se fracturó, incrustándose en la pared a centímetros de mi cabeza. El libro, indiferente. Conclusión. Mis intentos fracasaron, pero provocaron una reacción. El texto de mi muerte cambió. La caligrafía, antes elegante, ahora es frenética, agresiva. La nueva predicción dice, la investigadora, en su arrogancia, selló su destino. El fuego que intentó usar será el que la consuma. Las herramientas que usó se volverán contra ella. Su santuario será su tumba. La tinta no se puede destruir. Solo puede reclamar. Mientras escribo esto, el olor a quemado llena el aire. Viene de los cables de las paredes. Las luces parpadean. La puerta de seguridad se ha cerrado. El sistema no responde. El libro está abierto sobre la mesa. Y ahora, en la página de mi muerte, ha aparecido una ilustración. Mi cuerpo carbonizado, atrapado entre los hierros de mi equipo. He subestimado a mi adversario. No es un objeto.
Es una inteligencia. No solo predice el futuro, lo moldea. Usa nuestras acciones como el catalizador de nuestro propio final. El humo es cada vez más denso. El informe termina aquí. Si encuentran el códice silente, huyan. 3 historias. 3 vidas devoradas por la misma tinta. Arturo, consumido por su sombra. Elena, destruida por su soberbia. Y yo, a quien solo le queda esperar. He pasado las últimas horas mirando el libro, comprendiendo la inutilidad de luchar. No solo escribe el final, se asegura de que llegues a él. Pero hace unos minutos, algo cambió. Las historias de Arturo y Elena se desvanecieron. La página de mi muerte, la del accidente, también se limpió. Por un instante, sentí esperanza. ¿Estaba libre? Entonces, una nueva página comenzó a escribirse. No con mi historia, con la tuya. Sí, la tuya. La tinta está brotando ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Está formando tu nombre. Describe la habitación en la que estás, la pantalla a través de la cual me escuchas. Describe el escalofrío que sientes en este preciso instante. El libro ya no predice mi muerte. Ha encontrado a su próximo lector. Y ahora, en su página final, está escribiendo la tuya. Mi historia solo fue el prólogo de la tuya. Pausa. Hay más historias que necesitan ser contadas. Si te atreves a conocer más secretos oscuros, suscríbete y activa las notificaciones. Pero antes, una última advertencia. La única que de verdad importa. Si alguna vez, en el rincón olvidado de cualquier librería del mundo, encuentras un libro de cuero negro sin título y sin autor, no lo abras.